Bueno, muy buenas tardes. Vamos a empezar el bloque 7 con la presentación de el ingeniero Olman Fuentes Aguilar, quien es ingeniero topógrafo graduado en la Universidad de Costa Rica, con maestría en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección de la Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional. Es experto en Sistemas de Información Geográfica de la Universidad de Huelva, capacitado en bases de datos especiales con conocimientos en SGBD, SQLS Server y PostgreSQL, manejo de datos LIDAR y análisis espacial. Él está dedicado al estudio de comportamiento de sistemas de información geográficas organizacionales y ha sido expositor internacional en temas de sistemas de información geográfica. Está certificado por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y bueno, pues es un honor tenerlo acá. Su ponencia es los sistemas de información como base de la política del desarrollo económico y pues adelante. Un aplauso. Buenos días. Muchas gracias a los administradores o a los organizadores, perdón, más que todo, por la invitación. Bueno, ya dijeron mi nombre y súper agradecido de estar por acá. Espero que sea de su agrado la presentación. Más que todo, para poneros un poco de contexto, en Costa Rica tenemos algunos inconvenientes de ubicación de proyectos a nivel organizacional. Eso se ha venido dando desde hace algún tiempo atrás y la idea de esta presentación es recabar un poco esas experiencias de qué es lo que ha pasado en ese tiempo en Costa Rica y qué nos hemos encontrado a la hora de llegar a una organización a tratar de implementar un SIG organizacional, que es la idea. En este caso, y hemos detectado con el paso del tiempo que no es lo mismo presentar o implementar un SIG unipersonal, como le llamamos, a un SIG organizacional. Y entonces la idea de la presentación es tratar de visualizar un poco esas experiencias a lo largo del tiempo para y divulgarla un poco. Cuando un proceso de estos comienza a tener éxito, la gente en las organizaciones comienza a pedir cosas. Entonces, la idea fundamental también es integrarlas en todo el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un desarrollo puntual de sistemas de información geográfica, tenemos que ver o analizar la forma de cómo llevarlas a centralizar esa información y que toda la organización la use. A veces eso es sencillo, dependiendo de la organización, a veces no es tan sencillo y eso es lo que vamos a tratar de ver ahorita. Vamos a ubicarnos un poco en dónde queda Costa Rica, para los que no nos ubicamos bien. Aquí estamos, ¿verdad? En Guadalajara, y tenemos algunos pocos kilómetros de distancia con relación a Costa Rica. Para empezar también a ubicarnos un poco, tenemos que en el territorio, la gestión, hay muchos otros elementos o campos de acción, pero he descrito estos 4 de forma principal como para resaltar algunos elementos que hay que combinar a la hora de hacer un SIG organizacional. Tenemos que hacer que todo esto fluya de manera natural dentro del territorio. Aquí, bueno, no está resaltado específicamente, pero todo lo que son desastres también son necesario identificarlos para la planificación del territorio. En este caso, al final tenemos un vuelo de un dron y algunas especificaciones ahí que nos pidieron resaltar en algún momento para tratar de llevar ese problema puntual al SIG para ser consultado, porque nosotros tenemos memoria muy corto plazo y normalmente los desastres ocurren tiempo atrás y la huella en el ambiente y la huella
de nosotros, o más bien la memoria de nosotros es muy corta y esos procesos se pueden volver a repetir. Entonces la idea fundamental es llevar esos procesos a mapas históricos centralizados dentro de la institución para poder que sean consultados por los futuros funcionarios que ahí se integren a la organización. Ok, de forma básica podemos tener lo clásico, lo que nos enseñan, que un SIG se compone al menos de esos 5 componentes. Cuando nosotros llegamos a una organización, tenemos entonces la idea fundamental o la teoría de representar la realidad con ciertos tipos de datos y generar datos para analizar y procesar la información. En este caso, tenemos y distinguimos algunos tipos de SIG, algunos estáticos de un punto determinado, temporales, y los dinámicos que vienen a ser los que se implementan en las organizaciones y una vez que se arranca con ese proceso es un ser vivo que hay que constantemente actualizar. Es fácil para los que estamos inmersos en el área geográfica de saber de que eso es indispensable, pero no es tan sencillo para las personas que toman decisiones o los profesionales de otras ramas. Entonces ahí es donde nos hemos dedicado a analizar y ver de qué forma tratamos de implementar este proceso para que ellos, sin necesidad de aprender a usar QGIS, por ejemplo, dibujen un polígono o una línea para sus propios análisis. Entonces, un poquito más adelante vamos a ver que los sistemas de información geográfica no solo se representan en mapas, sino también en gráficos, en tablas o dependiendo de la estructura organizativa en la organización, valga la redundancia. Este gráfico me gusta mucho. Cuando se desarrolla un proyecto de SIG, tenemos al menos 3 etapas generales: el inventario, el análisis y la gestión. Pero no podemos esperar a que termine una para comenzar la otra. Hay que comenzar a explotar los datos de una vez porque si no pierde credibilidad, cuesta mucho dinero. En Costa Rica se ha perdido mucho dinero en proyectos de sistemas de información geográfica. Con software de pago, con software libre, desgraciadamente ha perdido mucho dinero. Y eso nos hemos dado a la tarea de analizar del por qué. Es más que todo un problema de cultura organizacional. No estamos acostumbrados a utilizar datos espaciales para poder tomar decisiones, desgraciadamente. Los que estamos, repito, en el campo de la geografía, probablemente se lo vemos muy simple, pero para otras profesiones y otros que toman decisiones no es tan sencillo. Entonces, ese es el esquema clásico, pero normalmente nos encontramos esto. Las dependencias compran sus propios equipos, su propio programa o los que se inclinan por QGIS, que me parece una excelente opción, se ha desarrollado muchísimo. Se capacitan sus profesionales en cada dependencia, realizan sus propios datos y muchas veces repetitivos. Hay instituciones donde pagan diferentes dependencias los mismos datos para levantarse. Y resulta que ni siquiera en la misma organización se hablan y pagan cualquier cantidad de dinero. Es impresionante. Entonces, bueno, y además realizan sus propios procedimientos. Llegué a una institución hace un tiempo a analizar un poco este tema y resulta que encontramos 5 islas, 5 departamentos que conformaban la institución, tenían datos y esquemas totalmente distintos. O sea que dentro de la misma institución habían diferentes instituciones y no se podían mezclar los datos. Entonces cada uno tenía que trabajar de forma independiente y esos datos son vitales para poder organizarse como institución, como única institución que le debe a los contribuyentes, en el caso de gobiernos locales, tener una sola respuesta. Pero en cambio, tenía 5 respuestas distintas porque cada uno tenía sus propios datos. Entonces encontramos estos elementos.
Carencia de estructuras de diferente tipo, de datos, de componentes espaciales, sí como elemento accesorio. Y a veces pasa en nuestro país que el SIG está en el sótano o es una persona, nada más. Entonces, como pensamos o nos han estructurado de manera unipersonal para atender las herramientas SIG, como vimos en el esquema anterior, no estamos programados mentalmente para poder pensar en un SIG organizacional. Entonces, la estructura es un poquito diferente. Y en el subdesarrollo informático, como vieron, compramos muchos equipos, a veces de forma no muy bien planificada. Nos encontramos esto, viendo un poquito de teoría. Tenemos datos que en muchas organizaciones todavía siguen siendo en papel, pero desgraciadamente cuando pasamos de papel a la era digital, a la famosa era digital, digitalizamos y seguimos pensando en papel. Muchos de nosotros seguimos pensando en ordenar los datos de forma clásica, física, simplemente que lo mandábamos a un disco duro y seguían siendo ordenados de la misma forma. Se nos olvida que a veces los sistemas de información geográfica se componen de 3 elementos. Un sistema, la información que se genera en el espacio. Y pensamos, de manera, para mi gusto, equivocada, que un SIG es un software. No, es una forma de trabajo. El software, como vimos, es un componente más de toda esa estructura. Y en una organización se vuelve aún más complejo. Entonces encontramos a nivel de sistemas de información, ya yéndonos a lo clásico, que son los programas, los sistemas transaccionales, que es el día a día que nosotros generamos, y los sistemas de apoyo a las decisiones, que son los gerentes, o los intermedios, etcétera, etcétera. Ahí encontramos los 5 elementos, que para mí los básicos son estos 3. Los procedimientos, los datos y las personas. Los usuarios son distintos. No son solo nosotros los que agarramos, tomamos QGIS y editamos, sino que puede ser una persona que toma decisiones y esa es parte del sistema en una organización, del sistema de información geográfica. Es parte de, con solo que tome una decisión y el análisis espacial que se haga sobre una carretera, por ejemplo, ya lo está haciendo parte de toda esa gestión. Entonces no somos solo nosotros los especialistas en SIG los que somos parte de un sistema de información geográfica dentro de una organización. Después, evidentemente, estos elementos nos vienen a facilitar la vida por el volumen de datos, evidentemente. No hay que olvidarnos de que es una oficina andante. Les decía a los compañeros que participaron en el taller, se han preguntado cuántos sensores puede tener su teléfono para poderlos explotar, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros vamos a preguntar a donde nos venden un aparato de estos y le decimos al vendedor, ¿cuántos sensores tiene ese aparato para poderlo comprar? Normalmente lo que decimos, esa cámara tiene buena resolución, 32 megapíxeles, etcétera, etcétera, nada más que es un único sensor. Pero para nuestro trabajo, lo importante es saber cuántos sensores puede tener ese dispositivo para poderlos explotar de manera espacial. Aquí hay algunos ejemplos en cuanto al software que podemos usar tanto para la estructura organizacional y como para la limpieza de datos, que se utilizan herramientas de minería de datos, por ejemplo, para hacerlo un poco más eficiente. Este es un ejemplo de un municipio, un cantón le llamamos allá, que administra una municipalidad. Lo interesante de este cantón a nivel nacional, ojo, a nivel nacional, somos un país muy pequeño, somos 54 kilómetros cuadrados, 50 kilómetros cuadrados. Tenemos que este municipio tiene la particularidad, como les decía, que trabaja el 100% en software libre. El 100% en software libre. O sea, me estoy refiriendo a que todas las dependencias de la organización trabajan en Linux.
No solo servidores, no solo terminales, no solo el SIC, no solo bases de datos, prácticamente el 100% lo trabaja en software libre desde el 2008 aproximadamente. Entonces, es ilógico pensar de que no se puede lograr. Es un ejemplo a nivel nacional. Ese municipio, los invito a que visiten la página y lo quiero resaltar precisamente por eso. Este es un esquema que como les decía, ellos tienen un buen SIC también, evidentemente en QGIS, llevando todos los procesos de edición e inclusión de datos, con bases de datos como la estructura que vimos anteriormente, etcétera, etcétera. Aquí en este caso es una estructura, digamos, general de lo que puede ser un esquema ya un poco más organizado. Tenemos entradas de datos, viendo y siguiendo el ciclo de lo que es un sistema. Almacenamiento, que aquí es solo una base de datos, pero en realidad es una gestión de datos, lo que se realiza, porque no es solo una base. Recuerden que podemos involucrar o desarrollar diferentes aplicaciones o involucrar diferentes archivos para relacionarlos en el SIC. Puede ser PDF, puede ser un JPG. No necesariamente estamos hablando de imágenes georreferenciadas, sino únicamente una imagen que está asociada a un predio o a un elemento espacial. Entonces, vean que también se involucra los tomadores de decisiones, los departamentos y los diferentes elementos que también se involucran en el proceso, como son los contribuyentes o los ciudadanos. Pero ¿qué pasa? Tenemos diferentes entradas. Normalmente tenemos sistemas de gestión, pero existe la posibilidad que todavía trabajemos en Excel para poner el nombre y apellido, pero puede ser LibreOffice sin ningún problema. Los bandos intermedios les llega cierta información, no toda, porque no tienen la necesidad de ver si se hizo un traspaso de una propiedad, cambio de nombre, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tienen que ver ellos? Información un poco resumida para la toma de decisiones a ese nivel. Y evidentemente estos tienen que tener todavía la información más resumida. Pero no estamos hablando de información de que yo llego, la copio en una llave y se la paso a mi jefe y mi jefe se la pasa al tomador de decisiones. Sino es información integrada en donde podamos agregar y desagregar los datos de forma dinámica mediante un sistema de información geográfica y haciendo los análisis a través de software de escritorio tan potente como puede ser QGIS. Esto es un ejemplo de una entrada de datos. Tenemos acá el predial, en ese caso del Cantón de Carrillo, y los datos numéricos o su tabla asociada, o inclusive puede ser un sistema transaccional donde llegan y nos atienden y hacen el cambio de propietario, etcétera, etcétera. Algo clásico. Después, este gráfico, algunos quiero llamar la atención aquí, estos son años. Depende de dónde llegue este gráfico, puede ser de que echen al jefe del departamento. Si les llega a las personas indicadas, esto tiene un verdadero potencial. ¿Por qué? Porque no podemos garantizar que una base de datos esté 100% actualizada, pero sí podemos procurar bajar ese porcentaje de desactualización. Entonces, estos datos que están acá son propensos a investigación. ¿Cuál es la ventaja, como les decía? Que estos datos están agrupados de forma automática y podemos determinar y llegar al punto específico de cuál es el que está presentando el error. No es que se copió, se hizo el análisis y se perdió la conexión. Entonces son datos agregados y los podemos desagregar también. Un ejemplo clásico a nivel espacial, este fue de otro municipio. Resulta que dice, yo quiero saber cuántas personas
están pagando y están al día en el pago de impuestos de bienes inmuebles, le decimos allá el territorial, para poder arreglarles la calle. Si ellos no cumplen, no les voy a arreglar la calle. Un ejemplo clásico. En el caso de esta otra aplicación ya puntual, es el análisis de imágenes de satélite de un momento determinado, de enero de 2017 a enero de 2018, pero ese caso también es importante no perderlo en el tiempo. Eso se tiene que valorar y ver de qué forma estructurada se implementa en el SIG organizacional para que pueda ser consultado después, posteriormente, que es información valiosa. Entonces tenemos que los involucrados, los cantones involucrados en el estudio son estos, que tenemos acá, que es el anillo de gran área metropolitana, la zona de estudio, que es esta que está por acá, cantones fuera del estudio y los que contemplan el estudio. Básicamente se hizo un proceso de teledetección y por medio del índice de vegetación también podemos identificar, como ya se ha dicho en varias presentaciones, no me voy a detener mucho en esto, los diferentes elementos de la imagen, en este caso es Sentinel, y llegamos a este proceso. Identificamos en el 2017 algunos cambios, pero no sé si lo notan, por acá principalmente se puede ver que hay algunos cambios de un año a otro. Eso evidentemente se resta y sacamos las diferencias de un año a otro y ven el comportamiento en esa zona, por ejemplo, y quedan algunas manchitas como esta. En ese caso, entonces podemos determinar y compararlo con los datos de los municipios, de cuánto es lo que se puede estar oficializando en cuanto a modificaciones. Claro está que aquí no son solo las modificaciones oficiales, sino es cualquier modificación que se haga en el territorio. Pero se puede establecer un porcentaje de modificación por año, por ejemplo. Si esto lo llevamos a procesos de QGIS automatizados, los podemos estar corriendo en el servidor sin necesidad de que nosotros como usuarios estemos procesando. Y dedicamos el tiempo a analizar lo que es el plus, o más bien el contenido que deberíamos de estar realizando. Este es otro ejemplo. ¿Qué hacemos en la atención de emergencias? Es importantísimo extraer información y como complemento de la presentación anterior, posiblemente con ese plugin podemos extraer suficiente información para esta situación. Es una situación lamentable, pero que debemos de aprender de ellas. Y como les decía al principio, tenemos memoria muy a corto plazo. Probablemente ya la gente se les olvidó que se les inundó la casa ahí, pero si lo podemos mapear y lo tenemos centralizado para que el administrador del territorio, en ese caso el municipio, sepa que ahí pasó en determinado momento la situación, entonces, si no toman acciones, ya serían responsables directos de la situación. Este es otro caso también, y no sé cómo ando con el tiempo, pero no quiero extenderme mucho. Este es un caso que nos pidieron de la Comisión de Emergencias local. Ese es el municipio de Desamparados. Evidentemente hay procesos mucho más específicos, mucho más detallados, pero para el proceso o en el momento de la emergencia se necesita rapidez. Y esto fue procesado con WebODM y, perdón, apreté el que no era. Y sirvió para que las autoridades en el momento tomaran las decisiones apropiadas para poder colaborar con la gente de ahí. Ahora bien, sabemos que esto no es del todo preciso, pero es mejor a no tener nada y tener que tomar las decisiones al aire.
Posteriormente, cuando se van haciendo los estudios paulatinos con mayor precisión, podemos determinar con mayor precisión, valga la redundancia, qué puede estar pasando ahí y por qué se dio esa situación. Entonces, aunque sea poco preciso, es muy valioso ese producto. Y como vieron ya, con esto doy por terminado mi presentación para no extenderme mucho y poder continuar con todo el congreso. Bueno, queremos agradecerle mucho al ponente. Si nos podemos sentar allá para recibir las preguntas, porque si no, no podemos pasar el micrófono a quien quiera hacer preguntas. Si estamos abiertos a las preguntas, si tienen alguna, levanten la mano para darles el micrófono. ¿Ninguna? ¿Puedes repetir otra vez las dimensiones de Costa Rica? ¿Cuánto? 50 kilómetros cuadrados. 50,000. Sí. 50,000. Sí, yo dije 50 kilómetros cuadrados. Sí, perdón, yo dije, perdón. No, Sí. ya no me lo imaginaba. O sea, gracias. Sí. No, entonces, perdón, eso fue un error mío. Hola. Bueno, lo que me impresionó mucho es esto que comentas, ¿no? De esta, ¿cómo le llaman? Municipio, zona que Sí. que utiliza 100% software libre. Entonces, ¿cómo se dio este proceso? En Costa Rica, más municipalidades o más zonas están siguiendo esta tendencia. ¿Nos podrías comentar algo sobre esto? Claro. Vamos a ver si llego. Es que hay que meterle la uña, como decía un… Ahí, ok. Sí, el municipio de Carrillo ha sido un ejemplo a nivel nacional y comenzó por ahí del 2008 a hacer toda una transformación. Este fenómeno me gustó estudiarlo más allá de lo que son los sistemas de información geográfica por el tema de la cultura organizacional. No todas las personas están dispuestas a hacer el cambio, pero sí se puede hacer. Ahora, hay que saber cómo hacerlo, primero, porque no podemos llegar a imponer. En algunos casos sí, por eso hay que analizarlo, pero no en todo se puede llegar a imponer. Y hay que comenzar a convencer a la gente de qué forma se puede hacer todo este proceso. Entonces, como le decía, ellos comenzaron aproximadamente en el 2018 con el proceso transaccional, el alfanumérico, y después fueron incorporando el SIC, pero no se quedaron el SIC como un departamento, sino que lo influyeron en toda la organización. Entonces, muchas de las decisiones que se toman en el municipio tienen que pasar primero por el sistema de información geográfica para poder ser tomadas. ¿Cómo se hizo eso? Hay personas adentro que están súper comprometidas con el proceso y lo han hecho poco a poco. Fueron cambiando primero los servidores, después algunas máquinas específicas de personas que querían comprometerse, vieron que tenían muchas más herramientas que con otras herramientas de pago, estaban más actualizadas. Poco a poco se fue haciendo un proceso de convencimiento, no de imposición, sino de convencimiento de las otras personas de que sí les convenía hacer el cambio. No es fácil, no es sencillo, eso está claro. Y este fenómeno, créanme que lo hemos analizado bastante, del por qué sí se puede tener éxito en una institución y en otra no tanto. Para ellos sí les ha funcionado y muy bien, como le digo, desde el 2008 y están totalmente estables. Como eso que no sé si les han escuchado en algún momento, no, es que se cae a cada rato el servidor o se cae esto, se cae el otro. Es simplemente como en cualquier programa o software,
de mantenerlo actualizado y conocerlo, básicamente. Pero va más allá que eso, es cultura organizacional. ¿Qué tal? Buenos días. Rigoberto Moreno, de la Asociación Panamericana de Profesionales de la Agrimensura y la Topografía. Primeramente, Olman, hermano, agradecerte pues de que estés por acá y felicitarte por todo el trabajo que me consta que has realizado en Costa Rica. Olman, un gran profesional que ha realizado mucho en la cuestión de los QGIS. Mi comentario para agradecerte, hermano, por estar por acá. Gracias. Muchas gracias, Rigoberto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? José Salazar de INEGI. Quería solamente preguntarte si tienen algún tipo de documentación sobre la experiencia de Carrillo. En Carrillo, eso es lo que creo que les ha faltado, documentarlo. Como decimos allá, cacarear un poco el huevo, porque sí es una institución que tiene, o sea, que tiene mucho éxito en ese sentido. Y yo creo que sí les ha faltado documentar un poco ese proceso. Pero tengo buenas relaciones con ellos y podría consultarles directamente si me pasan el contacto para que puedan entablar alguna relación ahí y les cuenten la experiencia ya directamente. Bueno, vamos a proceder al siguiente ponente. Entonces, en lo que se copia la presentación acá en la diapositiva, vamos a darle muchísimas gracias a Olman por su presentación. Muy interesante, muchísimas gracias de verdad. Bueno, el siguiente ponente es Sebastián Ramírez Tobar, quien es egresado de la División de Ingenierías de la Universidad de Guanajuato. Es ingeniero en geomática con orientación en sistemas de información geográfica y teledetección. Ha participado durante 3 años seguidos en el Congreso Nacional de Estudiantes de Geomática, Geodesia y Geoinformática como ponente en diferentes modalidades. Además, ha participado en congresos como CELPER, PyCon Latinoamérica y trabajó en proyectos como modelación de riesgo de ocurrencia de incendios forestales en la Unidad de Manejo Forestal del Estado de Michoacán. También en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Morelia, en la Oficina Virtual de Información Económica para la Ciudad de Morelia y en el desarrollo y actualización de la cartografía del SIGEM, que es el Sistema de Información Geográfica y Estadística de Morelia. Además es miembro de la comunidad de divulgación científica Future Lab en Guanajuato, ¿no? Entonces el título de su ponencia es Clasificación de variables biofísicas ante el uso de imágenes radar Sentinel-1B empleando el software de código abierto Sentinel-1 Toolbox. Entonces, adelante, Sebastián. Hola, ¿qué tal? ¿Sí? Para adelante y para atrás. Okay. Hola, ¿qué tal? Buen día. Primero que nada, muchas gracias a la organización de QGIS México. Ha estado muy bueno toda la reunión. Y primero que nada, el tema de imagen radar, pues es un tema demasiado amplio. Es un tema en el cual yo trabajé un pequeño lapso y me di cuenta de las grandes ventajas que tiene. Vamos a empezar. Okay. Claro. Bueno, primero que nada, la misión Sentinel-1 es conformada por 2 satélites, Sentinel-1A y Sentinel-1B. Ambos con una diferencia de 2 años en su lanzamiento. Incluyen un receptor operativo, que es un instrumento de apertura sintética, es un radar de apertura sintética, el cual funciona con una sola banda, en la banda C, y pues bueno, ofrece imágenes de cualquier punto de la superficie terrestre cada 6 días y en latitudes mayores hasta de 2 días. Sentinel-1 fue desarrollado para monitorear el planeta, para monitorear los cambios y para monitorear también más que nada enfocado a los polos, al desprendimiento de glaciares. Eso es a lo que realmente se enfoca. Como lo podemos ver en el GIF, creo que es con este,
podemos ver en el GIF, el satélite muestra un barrido en tres fases perpendiculares a lo que es el sensor, y opera las 24 horas del día, y pues la mayor parte de sus resultados son eficientes. ¿Y por qué eficientes? Porque bueno, es un radar de apertura sintética y es parte de los instrumentos activos, de los sensores activos. Utiliza microondas, y estas microondas son emitidas de forma perpendicular a lo que es el pulso del radar, como lo estamos viendo en este GIF, la forma en la cual se va tomando el barrido en todo el terreno. También es importante mencionar que las ondas viajan a la velocidad de la luz y pues bueno, se hace una serie de pulsos sobre el terreno para poder tomar la imagen. ¿Cómo se obtiene imagen? Es un poquito complejo, pero es de forma horizontal. De forma horizontal se toman las imágenes. Hay dos tipos de pulso, un tipo horizontal y un tipo vertical. Entonces, el radar mide la amplitud que tiene la onda, que es la magnitud que es reflejada sobre la superficie. Y pues bueno, esta parte es la que se puede medir y podemos ir generando a través de un azimut de dirección, que es la parte en la cual el satélite toma dirección, la imagen por los ecos emitidos desde la antena hasta la superficie terrestre. Y bueno, ¿qué debemos de saber antes de poder hacer un procesamiento de una imagen SAR? Esta imagen es una comparación de una imagen y una imagen de radar en un sistema de monitoreo, un proceso volcánico. Podemos ver cómo la imagen es, pues prácticamente no se ve nada, se ve la fumarola aquí de cenizas, pero imagen radar pues desnuda totalmente una imagen óptica. Podemos ver claramente cómo es la forma del terreno dentro de este sistema volcánico. Y bueno, para los principales parámetros SAR para realizar una clasificación necesitamos tener o saber una longitud de onda, una polarización y un ángulo de incidencia, que es la forma en la cual se emite la onda desde el instrumento SAR. Y bueno, la longitud de onda pues es la penetración de la señal en función a la longitud de onda, y la longitud de onda es demasiado amplia a tal grado que puede penetrar cualquier tipo de masa forestal, puede penetrar el sotobosque e incluso llega a penetrar los suelos que son totalmente, pues le podríamos decir, un suelo liso, un suelo que no tiene arenas movedizas. Y pues bueno, la polarización es en la cual la onda se emite, puede ser en una orientación horizontal o vertical. Como ya lo mencioné, el satélite envía ondas de manera horizontal, y pues la polarización puede ser horizontal, que es la forma en la cual la emite y la forma en la cual refleja. Una polarización de las más utilizadas es la cual forma un ciclo dieléctrico, que es emitirlo de forma vertical y recibirlo de forma horizontal. Y pues bueno, el ángulo de incidencia, como lo estamos viendo aquí, es la forma en la cual la onda llega y regresa, una retrodispersión. Y pues aquí es mejor el ángulo de incidencia. Y el retorno es a través de la forma en la cual el ángulo de incidencia toca la superficie y refleja de nuevo hacia la parte del sensor que la puede tomar. La retrodispersión es la forma en la cual puede reflejar, que puede reflejar en una parte lisa, en una parte áspera, hacia cualquier punto, y puede tener también un doble rebote sobre una superficie totalmente plana, o puede traspasar la vegetación de forma casi paralela. Para adquirir alguna imagen SAR, pues están
los dos portales oficiales, que es a través de la Agencia Espacial Europea y a través de una pequeña agencia en Alaska. Este mapa nos indica en dónde se ha realizado una adquisición de una imagen SAR en todo el mundo. Y bueno, podemos obtenerlas de 4 formas diferentes, que es una forma en barrido. Les expliqué a continuación, bueno, en el primer GIF se ve cómo el satélite va barriendo en 3 direcciones, y una de las formas más comunes o más fáciles de poder accesar es una forma extra wide swatch, que es prácticamente esto, ir barriendo de 200 por 200, no, de 400 por 400 kilómetros, y fue la forma en la que yo la trabajé. Y bueno, el programa que utilicé fue el Sentinel-1 Toolbox, que es una caja de herramientas perteneciente al programa de código abierto Snap. Snap es también de código abierto, y de hecho Snap se puede fusionar un poco con Hugging desde su plataforma en Python. Y pues bueno, la preparación de los datos, primero que nada, es la descarga. Yo descargué una parte central entre el estado de Guanajuato y el estado de Michoacán para poder analizar lo que es la laguna de Cuitzeo. De hecho, esta es la laguna de Cuitzeo. Es una laguna muy grande, es muy conocida también. Y primero realicé un preprocesamiento, que es una calibración radiométrica. La calibración radiométrica lo que hace es convierte los valores de píxel en los verdaderos valores de retrodispersión del radar. Entonces, de la forma como la vimos aquí, la corregimos para poder tener esta imagen, que ya hay un poco de elementos más descriptibles que la primera imagen que está totalmente cruda en un barrido. Y procedemos a preprocesarla haciendo una reducción de un ruido speckle. El ruido speckle es un efecto que le llaman sal y pimienta, que es estar jugando con los valores de retrodispersión. Enfocamos los valores de retrodispersión a las zonas más en donde el radar puede profundizar, y obtenemos como resultado esto, que es una imagen un poquito más detallada, una imagen en la cual podemos empezar a realizar una fotointerpretación, y es una visualización un poco más atractiva. Podemos ver el cuerpo de agua, que es la laguna de Cuitzeo, y de hecho ya se pueden ver algunas de las más importantes, bueno, las partes que más nos podemos enfocar, como es la degradación que hubo en esta zona. Por último, una calibración geométrica, en la cual utilizamos un modelo digital de elevación para poder concluir en una imagen totalmente geométrica, espacialmente correcta, con valores en una latitud, una proyección referentes al modelo digital de elevación que obtuvimos como si fuera un molde. Y obtenemos este resultado, que es una imagen ya espacialmente correcta, tiene los valores en latitud y longitud correctos, y lo que podemos realizar después de esto es el procesamiento de la imagen, hacer ya la caracterización de las variables de la imagen que estamos viendo aquí. Y pues bueno, el procesamiento es esto que tenemos aquí. Este es un componente RGB de la imagen. De hecho, aquí podemos ver cómo el principal cuerpo de agua, que es la laguna de Cuitzeo, está totalmente difuminada en colores oscuros. Todo lo que estamos viendo alrededor es la parte de la morfología aquí. Y pues bueno, lo primero es analizar el histograma de la imagen, ver cómo se comporta, identificar los valores más altos y más bajos para ver cómo se comportó la retrodispersión en la imagen, de ahí segmentarla y hacer una conversión de retrodispersión a números digitales para posteriormente realizar una clasificación supervisada de la imagen.
El resultado del procesamiento es esto. Vamos a verlo un poquito más para poderlo ver. Aquí está. Este es el resultado. Si ven, aquí se iluminan unas partes como en tonos rosas. Esta parte es en la que mayor reflejó el índice en retrodispersión. Son los valores más altos. ¿Por qué? Porque en esta parte, toda esta parte que se ve como naranja, es donde se sitúa la localidad de Cuitzeo. Después empezamos a ver toda la tonalidad que tiene la laguna en valores negativos, en valores bajos. Y podemos realizar una clasificación supervisada de la imagen, en el cual podemos tener totalmente el valor del volumen de la laguna, y podemos también obtener los valores que son los más altos, en los cuales detectó propiedades lisas del terreno. Esta parte que se ve aquí es la carretera, es una carretera de cuota que atraviesa la laguna, entonces más o menos podemos identificar algunas de las principales zonas, pero lo curioso de aquí es que pudimos tener una resolución bastante específica, una resolución de 5 metros que lo obtuvimos del modelo de elevación que se descargó de INEGI, que es el modelo que tienen de LIDAR, creo. Y pues podemos concluir en que es una buena herramienta, es una herramienta que necesita tener un conocimiento previo, pero igual aquí en México se está empezando a emplear. Yo dentro del Instituto Municipal de Planeación de Morelia la estuve utilizando para caracterizar algunas zonas propensas al cultivo dentro del límite municipal, y pues me fue bien. Esa información no la pude mostrar aquí porque no iba a tener conflictos en venirla a mostrar. Entonces decidí hacer un pequeño ejercicio en la laguna de Cuitzeo y mostrarles lo que he aprendido caracterizando y utilizando el sensor de radar Sentinel-1. Y bueno, estas son mis referencias que no sé por qué no aparecen. Ahí aparecieron. Y gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. ¿Tienen preguntas para él acerca de este procesamiento? Adelante. Hola, gracias. Oye, cuando veníamos para acá pasamos enfrente de la laguna de Cuitzeo y ahí en la imagen de la laguna hay como una parte que ya no tiene agua y estábamos nosotros comentando en la carretera, o sea, en esa no se nota tanto, pero a ver, otra más, donde se vea más. Vete más para atrás. ¿Ves esa mancha negra que está a la derecha? Está el recuadro donde vas a hacer el zoom. ¿Esta? Esa. Es parte de la laguna y todo lo que está en medio ya está afuera, ¿o qué es esa parte? Esta parte que está aquí no es parte de la laguna. Ajá. Yo lo que hice fue analizar el histograma de la imagen y poderlo enfocar a los valores que tenía la laguna. Esto de seguro debe ser parte de una retrodispersión que tuvo el sensor al momento de obtener el valor específico del histograma, que yo tuve que analizar para poder hacer la caracterización solamente de la laguna. Pero esto no es parte de la laguna. Esto tendría que realizar un filtro un poco más profundo para determinar qué es. Ah, ok. Sí, porque cuando veníamos ya se veía de o sea, la parte más a la izquierda de la laguna. O sea, no la Se veía muy. Sí, se veía muy bien. Se veía muy baja. Acá se veían hasta las aves acuáticas. Las aves acuáticas. Es parte de, pues, bueno, de cómo han tratado la laguna, pero yo para poder hacer la clasificación, me enfoqué solamente a esta parte, y de aquí sacar los valores de retrodispersión para poder hacer la clasificación. Pero esto de seguro debe ser parte de, no sé, sí, tendría que ahora enfocarme en esta parte para poder averiguar qué es. Perdón, contestando un poquito a la pregunta, en esa zona
y hubo una cierta humedad. Probable que lo que pasa es que la señal de radar en donde hay zonas muy húmedas se comporta de esta forma. Es una zona húmeda y como hay vegetación, entonces tiene poca retrodispersión, absorbe la señal, absorbe la señal de radio, absorbe los elementos que están en esa zona. Por eso es que se parece que es agua, sin embargo no lo es. Es una zona que probablemente tuvo una cierta humedad y en el momento de hacer la colecta fue que tuvo este tipo de respuesta. Entonces es por eso que en la parte, en este cuerpo de agua, tiene valores cercanos a 0 porque absorbe la señal de radio, el elemento. Sin embargo, si estuviéramos viendo un cuerpo de agua, por ejemplo una piscina, ahí tendríamos alta retrodispersión porque la retrodispersión viene de la superficie permeada, que sería la propia piscina y de lo que se le haya puesto debajo. En este sentido, aquí no, aquí sí se ve cercano a 0. Entonces yo creo que es lo que está pasando en esta zona, que estuvo cierta humedad cuando fue tomada la imagen y es puesto que tiene valores cercanos a 0 y parece un cuerpo de agua, sin embargo no lo es. Sí. Yo también quisiera nada más complementar un poquito, ¿no? Yo he trabajado también en esa zona y lo que yo les puedo decir de esto es que sí, efectivamente esa zona baja suele inundarse porque es parte de lo que era el antiguo lago. También tiene que ver con la historia del lugar, ¿no? Si nosotros vemos la parte de abajo, no sé si la puedes señalar ahí donde está Morelia, tú conoces bien Morelia, está abajo, ¿no? Es esto. Originalmente el lago estaba abajo, estaba en Morelia, en la zona de Morelia. Entonces, todos los sedimentos que llegan a inundar el lago vienen de la parte alta de los cerros que están en la zona que rodea a Morelia y descargan ahí. Entonces, como descargan ahí, esa parte central que ven entre los dos lugares oscuros se va inundando y por eso cuando cruzan van a ver muchas llanuras con vacas y zonas que son inundables porque son originalmente lo que era el lago y el lago en general, toda esa zona es muy somera y la zona más profunda es la que está hacia su izquierda, ¿no? Pero es porque está migrando, digamos, a lo largo del tiempo conforme se va moviendo el suelo. Era lago y ya no es, ¿no? Exactamente. Bueno, pero pues eso más bien va como más para allá de la presentación, ¿no? De Sebastián, más bien tiene que ver con la historia geológica, topográfica del lugar, ¿no? Bueno. ¿Otra pregunta tienen? Buenos días, agradezco mucho tu trabajo, está muy interesante. Y Gracias. yo tengo una pregunta con respecto al trabajo que realizaste. ¿Se realizó algún tipo de trabajo de campo para caracterizar la zona de una manera de georreferenciación? ¿O simplemente fue por conocimiento del lugar, como comentan varios, de que yo más o menos ubico que pasa esto aquí? ¿O realmente en la clasificación se hizo, comparándolo con los datos reales, hay una similitud bastante aceptable? ¿O qué grado de fiabilidad le darías? Ok, primero que nada, no todo fue de forma remota, todo se hizo de forma remota y yo lo hice con conocimiento visual que tengo de la zona. No lo tengo tan profundo como el doctor Pedro Camilo, pero igual de esa forma yo estuve comparando más o menos lo que visualmente yo he notado en la laguna, cada que paso por ahí es la vía principal para cruzar de Guanajuato a Michoacán, entonces por eso lo realicé, no se realizó ningún trabajo de campo y quisiera haber entrado un poco más en detalles para realizar una comparación de fiabilidad, pero pues el ejercicio se quedó hasta la simple clasificación. Tendría que seguir en el trabajo para profundizar un poquito más y, como el comentario anterior, saber realmente la comparación puede ser entre una imagen óptica y una de radar, mezclar ambas y poder ver los resultados que obtengo. Muchas gracias. ¿Una otra pregunta? Bueno, sin más preguntas, le agradecemos mucho a Sebastián y gracias. Un aplauso, por favor. Y damos por terminada la sesión de hoy. Tenemos una actividad al ratito, ¿no? Aquí nos va a decir Lourdes qué es lo que sigue.
Bueno, muchas gracias a todos por participar en esta parte de las ponencias. Ahorita tenemos un pequeño break en el que vamos a aprovechar para recoger esta parte de las sesiones. A las 12 en punto tenemos la Cupari. En la Cupari vamos a tener las piñatas, y las piñatas, acuérdense que tienen adentro los libros. No es que vaya yo a meter los libros, no voy a meter los libros, pero van a venir unos dulcecitos, y los dulcecitos van a traer adentro papelitos, y los papelitos van a traer ¿qué libro? Un regalo, un libro. Tenemos 5 libros de regalo. 3 libros son de Víctor Olaya, unos librotes así de gruesos muy padres, y 2 libros de tema de urbanismo. Entonces, eso va a venir dentro de las 2 piñatas. Tenemos 2 piñatas, y pues va a ser la ceremonia de clausura a esa hora, a las 12. El área donde va a ser las piñatas aquí en el espacio de los talleres, por donde está el L80 y el L81, por ahí va a ser. Si no saben por dónde es, me avisan para explicarles. Aquí vamos a andar nosotros porque, bueno, aquí la universidad nos pidió que desocupáramos antes de las 12, entonces tenemos que empezar a hacer este proceso, pero los vemos allá de aquel lado de los talleres a las 12 en punto. A las 12 en punto empezamos la Cupari para que ya podamos hacer la ceremonia de clausura y pues se puedan llevar algún premiecillo por ahí. Muchas gracias, nos vemos en un ratito.